Hubo la famosa plaga de langostas, que se les abatió sobre las tropas y ellos no estaban acostumbrados a esa vicisitud. Hubo el ruido, parece mentira, el ruido de los guardamontes, de los caballos salteños y catamarqueños de cuero que ustedes habrán visto para protegerse de las esquinas de los montes. Y eso produce un ulular. Y miles de tipos corriendo a caballo, pegando ese ruido, los inhibió un poco. Y por tercer factor aterrorizante, el golpe clásico de la caballería de la época. Ellos usaban unos sables de un grosor muy interesante. Y el golpe era acá, en el cuello. La cabeza volaba. Entonces los españoles veían volar cabezas, las langostas, el ulular, y entraron en pánico y terminaron en el Alto Perú, en Bolivia, con Pío Cristán a la cabeza, que era un general no español, sino que había nacido en Perú, pero estaba a las órdenes del ejército realista. Así más o menos fue la batalla de Tucumán, contada a grandes rasgos, ¿no? Y Yáñez era alcalde regidor del Cabildo del 25 de mayo de 1810, había sido síndico del consulado y tuvo activa participación en la elaboración de las actas, la discusión famosa del 22 al 25, etc. ¿Cómo? Yo voté por España. El Yáñez votó por el virrey. Y Ahumada los combatía en Tucumán. Y vivió por saber. Ahumadas eran unitarios y los Yáñez eran federales. Pero después terminaron las divergencias cuando se unieron las dos familias, ¿no? Era muy común en esa época que familias estuvieran partidas en bandos así, ¿no? Bueno, en cuanto a los deportes, hay que tener en cuenta que la sociedad colonial era de un carácter muy reservado, muy religioso, muy austero, muy español para las ceremonias, no así en los festejos. Y tenían costumbres, los deportes no se encaraban con la mentalidad actual, obviamente. Y en esa época se daba mucha importancia al juego de azar, las cartas, los naipes, las loterías, todo eso funcionaba maravillosamente. Pero había algunos deportes, algunos heredados de España, otros introducidos por los ingleses, como decía Víctor, o sino también algunos originarios de estas tierras. Si arrancamos en cierto orden, yo me gustaría empezar por las corridas de toros, que obviamente eran de origen ibérico, ¿no? Y nos referimos al año 1608. En esa época, en Buenos Aires, tuvo lugar la primera corrida de toros de la que conocemos referencia. Tuvo lugar en la Plaza Mayor. La Plaza Mayor era la actual Plaza de Mayo. Se llamó Plaza Mayor, como en todas las ciudades españolas, el que conozca o imagina, centraba la actividad en una Plaza Mayor donde ubicaban la catedral o la iglesia, la casa de gobierno, todos los entes municipales rodeando esa plaza. Se llamaba Plaza Mayor. Después de la victoria sobre las tropas británicas se llamó Plaza de la Victoria, y después de los acontecimientos de mayo, Plaza de Mayo. En esa plaza y en ese año tuvo lugar una corrida de la cual quedaron crónicas. Ahí se ubicó un ruedo frente al Cabildo, muy primitivo, digamos. Reunieron obras con un círculo de carretas y tablones, muy primitivo. Y en el medio constituyeron el ruedo. Este era un humilde ruedo de pueblo chico, digamos. Nosotros teníamos en esa época 40.000 habitantes en todo el territorio de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Había 15 manzanas en Buenos Aires, 15 manzanas, el resto era campo, todo barro, no había ningún tipo de alumbramiento, la iluminación era a velas, el transporte era obligatoriamente a caballo o en carretas, porque no se podía caminar en las calles, que eran lodazales en invierno, y incómodas también en verano, en fin. Este humilde ruedo de pueblo chico estaba formado, como les decía, por un círculo de carretas. Con los años se fue acondicionando otro espacio de unas 60 varas de lado. La vara tiene 80 centímetros, 90 centímetros, terminalmente,
que al igual que muchas plazas de la península ibérica, se armaba para la fiesta, donde participaban los vecinos desde los palcos y balcones y las autoridades que se ubicaban en los balcones del cabildo. Una de aquellas corridas transcurrió durante la proclamación de Fernando VI en 1747. Las crónicas refieren que siguieron después 4 días de toros, para los cuales estaba dispuesta la plaza circunvalada en cuadro, con tablados, vestidos de colgaduras, esto es el idioma de la época, ¿no? Damascos, taftanes, cuyas banderas y gallardetes enarbolados al viento causaban un placer muy gustoso, dicen. Lucieron en la lid 3 galanes, todo esto es transcripto de un periódico de la época, ¿no? 3 galanes que rejonearon vestidos en cuerpo. Rejonear es torear desde el caballo con banderillas, con bien viriosos caballos, cada uno con su criado que le alcanzaba los rejones, las banderillas. No faltaron algunos diestros capeadores con la capa, que nos mostraban con bizarría su habilidad. Es una crónica deportiva de la época, ¿no? Los festejos de la tradición hispanoamericana no eran completos sin la fiesta mayor, que eran las corridas de toros. En Buenos Aires aparecieron muestras de gran afición a los toros y de la voluntad por construir plazas en firme en 1790, que se le otorgó un permiso al carpintero Raimundo Marino para construir una plaza de toros permanente en el Hueco de Montserrat, que era el barrio de los negros. ¿Se acuerdan de la mazorca de Montserrat, de Rosas y todo eso? La nueva plaza, proyectada por los señores Saá y Farías, ocupaba casi todo el terreno. El toril, donde se guardan los toros, era un callejón, y donde los toros salen al ruedo, era un callejón que sería conocido mucho después como la calle del pecado. ¿Se imaginan por qué? Y que entonces tenía un gran arco para unir las construcciones laterales y una balconada en la casa de los Ascuénaga. Sin embargo, en 1801, ante los problemas de delincuencia y las quejas de los vecinos alarmados, el virrey del Pino ordenó su demolición. En su reemplazo, el constructor mallorquí Martín de Boneo realizó una gran plaza de toros con mampostería de ladrillos en el Retiro, aproximadamente donde está la Plaza San Martín. Era de planta octogonal y con una rueda circular, y en el interior la edificación era de madera rodeada de palcos, gradas, fachadas que tenían ventanas ojivales con balaustradas y remates con vasos y perillas. Son los adornitos que están arriba de las arcadas. Tenía una capacidad para más de 8.000 espectadores, una dimensión que reflejaba el crecimiento que había alcanzado la ciudad. El acceso se realizaba a través de 4 puertas, es muy similar a las plazas que existen en la actualidad, ¿no? A través de 4 puertas. Los palcos estaban cubiertos y tenían entradas independientes. Las sillas se alquilaban en el lugar o bien las llevaba cada uno de los que tenía un palco. Las contrabarreras se pintaban de blanco y en la entrada principal, ubicada con frente a la calle del Empedrado, que era la actual Florida, se enarbolaba la bandera blanca con el escudo real. El circo tenía burladeros, que es la tabla del tamaño del ancho de una persona para que el torero pueda esconderse en un caso de peligro. Tenía burladeros, capillas, porque los toreros se encomiendan a su Virgen antes de torear, y las comodidades necesarias para los lidiadores. Los palcos oficiales se pintaban y adornaban de acuerdo al gusto de las autoridades que debían ocuparlos. El esparcimiento público tiene su centro en el Retiro y en el ruedo que allí se levanta. Acá hay una anécdota interesante, pero es una pasión que no escapa a un joven militar que acaba de ser padre en Mendoza de una niñita a la que le pone el nombre de Mercedita.